Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta octava sección de nuestra serie de enfermedades crónicas del corazón, fortaleciendo el manejo de condiciones cardíacas en la atención primaria. Como es de costumbre, esta, esta iniciativa es gracias a la subvención de HERSA y está diseñada por ustedes, ¿verdad? Profesionales de la salud y médicos primarios. Hoy continuamos fortaleciendo nuestro conocimiento y aprendiendo cosas nuevas. Vamos a estar hablando un poquito más con la doctora María Rodríguez, pero antes de pasar a la didáctica de la doctora, vamos a estar hablando un poquito de nuestras guías generales y los resultados del Quality Improvement. Como siempre les solicitamos, por favor, encender sus cámaras. Queremos que esta sea de forma interactiva y así poder conocernos y verles. La participación activa, pueden encender las cámaras en encender los micrófonos para realizar sus preguntas o utilizar el chat. Esta es la parte de Quality Improvement que mi compañera Alessandra estará hablándonos un poquito de estos resultados. Gracias, Francelis, y buenas tardes a todos. Como saben, como parte de esta comunidad ECO, nosotros o nuestros expertos, mejor dicho, traen unas prácticas basadas en evidencia durante las sesiones y las presentan para el beneficio de todos. Así que parte de lo que nosotros quisimos hacer durante esta serie y todavía estamos haciendo es evaluar cómo ustedes, nuestros participantes y específicamente quienes son proveedores de salud primaria, utilizan estas prácticas aplicadas que se presentan en las sesiones. No las seleccionamos todas, ¿verdad? Porque no podemos evaluarlas todas, pero sí seleccionamos 4 prácticas aplicables. Entre ellas estaban los pasos recomendados para manejar la hipertensión resistente, el uso de terapias con estatinas para manejar pacientes con enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, el índice de masa corporal para evaluar a sus pacientes adultos con hipertensión y finalmente preguntamos sobre el cernimiento del uso de tabaco en cada visita. Así que algunos de ustedes estuvieron participando en estas encuestas, les agradecemos mucho su participación y en el día de hoy pues vamos a estar presentándole un resumen bien breve de los resultados que obtuvimos. A modo de resumen, 24 de ustedes, nuestros participantes, completaron una o las 2 encuestas, así que nuevamente les agradecemos, ¿verdad?, esa participación en este proceso de evaluación. Les comento también que más adelante durante la serie vamos a estar realizando estas encuestas nuevamente como parte del seguimiento, así que nos gustaría, ¿verdad?, que continuaran participando. En cuanto a estas primeras 2 encuestas, como les dije, 24 de ustedes participaron y la mayoría eran médicos o enfermeros. También tuvimos la participación de 2 nutricionistas o dietistas registradas y otros profesionales aliados a la salud o a la salud pública. En cuanto a nivel educativo, la mayoría tenía un nivel de doctorado o de bachillerato. Y en cuanto al lugar donde trabajan, la mayoría trabajaba o trabaja en Puerto Rico, mientras que tuvimos un participante que trabaja en Los Ángeles. El super resumen del uso de las 4 prácticas aplicables que presentamos en la primera encuesta fue la de hipertensión resistente y 19 personas, 19 de ustedes nos dijeron que utilizan esa práctica, de los 22 que respondieron. En cuanto a las otras prácticas aplicables, el 72% nos dejó saber que utilizan la terapia con estatinas para el manejo de pacientes con enfermedad cardiovascular arteriosclerótica y el 83% reportó que usa el índice de masa corporal para evaluar a sus pacientes con hipertensión.
Finalmente, el 89% de ustedes o 16 reportaron que utilizan el cernimiento del uso de tabaco en cada visita. Así que si comparamos las cuatro prácticas aplicables, em, podemos ver que la práctica que más ustedes nos reportaron que usan es ese cernimiento de uso de tabaco en las visitas de sus pacientes y también nos dijeron que utilizan bastante los pasos para manejar la hipertensión resistente. Como quiera, nos dejaron saber que utilizan, ¿verdad? Otras dos prácticas aplicables. Así que en resumen, pues sabemos que ustedes están utilizando estas prácticas y que las están implementando en su día a día. Como les dije, este es un breve resumen, así que los dejo ahora con la preprueba, pero le vuelvo a recordar, ¿verdad? Que más adelante volveremos a tener estas intervenciones de Quality Improvement para hacer más encuestas y también para volver a presentarle los resultados. Así que gracias. Muchas gracias, Alessandra. Así mismo como mencionaste, vamos a estar haciendo la parte de la preprueba. Hoy el tema es enfermedades infecciosas que afectan la salud cardiovascular. Se supone que ya le esté apareciendo la preprueba en pantalla. De no aparecerle, pueden dar a la opción de post y ahí presionar preprueba. Voy a dejarla abierta unos 2 minutitos para asegurarnos que todo el mundo esté contestando. De tener problemas apareciendo la preprueba, pueden utilizar el chat y dejarnos saber. Ujú. Para los que se están conectando ahora, estamos en la parte de contestar la preprueba. Pronto estaremos pasando con la doctora. Vamos a ver cuánto han contestado. Todavía nos falta la mitad. ¿Ok? Ya tenemos varias contestaciones. Vamos entonces a pasar a lo que sería. Ok. Ahora sí, doctora Rodríguez nos estará presentando o, ¿verdad? Educándonos sobre las enfermedades infecciosas que afectan la salud cardiovascular y neurológica. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Como siempre, me presento. Mi nombre es la doctora María Rodríguez Santiago, cardióloga Board Certified y estoy en San Patricio Heart Institute a las órdenes en Guaynabo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las enfermedades infecciosas y cómo afectan la salud cardiovascular. Ven aquí, estos son los objetivos provistos por el programa, pero vamos a hacer como un mini popurrí
de varias condiciones cardiovasculares infecciosas y la forma en que pensé que clínicamente iba a ser como que más entretenida y productiva, pues era haciéndolo de esa manera, vamos a comenzar como que de afuera hacia adentro en el corazón, desde el pericardio, efusiones pericárdicas, miocardio, adentro tocamos la parte de la endocarditis, ¿verdad? El endocardio. Y por último, cómo las vacunas tienen un rol sumamente importante en la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares. Ok, entonces esto es, ¿verdad? Está en boga. Esto es una noticia que salió en diciembre 30 del año pasado, o sea, hace como un mes más o menos, 3 semanas, en donde ya el CDC había estipulado, ¿verdad? Que han habido millones de personas que ya han presentado con influenza, decenas de miles, que son 49.000, ya han debutado con hospitalizaciones y casi alrededor de 2.000 muertes por influenza en esta temporada. ¿Okay? La cepa que ahora mismo está más activa es la influenza A del subclado D y es una variante del H3N2. Como sabemos, ¿verdad? La temporada de influenza varía, depende del país, pero más o menos por lo menos en Puerto Rico, desde octubre a marzo. Perdón, idealmente la vacunación de las personas deben realizarse previo a que empiece la temporada, así que más o menos desde agosto, septiembre, aunque nunca es tarde para vacunarse. O sea, si el paciente en ese momento va a vacunarse diciembre, febrero, pues so be it, y que se vacune es mejor a que no. Entonces, apenas un 42% de los adultos y niños han recibido la vacuna este año. Y hemos visto también, o sea, ha visto que esta mutación, ¿verdad? Esta variante tiene unas mutaciones particulares que tienen un poco de mismatch o no concuerda 100% con lo que se está administrando, con la composición de la vacuna, pero sin embargo, ¿verdad? Se ha determinado que como quiera ayuda a disminuir la intensidad de esa infección y ayudar con la respuesta autoinmune. ¿Podemos continuar? Ok, así que vamos a empezar con el escenario clínico número 1. De nuevo, vamos como que de afuera hacia adentro en el corazón, así que comenzamos con el pericardio. Vamos a hablar sobre pericarditis y la efusión pericárdica. Voy a definir lo que es pericarditis, que es una inflamación del pericardio que puede o no tener líquido asociado, o sea, una efusión pericárdica. Las etiologías más comunes, 90% de ellas es idiopática, así que muchas veces desconocemos el porqué de esa inflamación del pericardio, pero en países desarrollados la causa más común son viruses o exposición a un virus. Y en países subdesarrollados, la causa más común es Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? O como lo decimos comúnmente, tuberculosis. La presentación clínica de los pacientes que tienen pericarditis son pacientes que usualmente varía, ¿verdad? Pero la clásica son pacientes relativamente jóvenes que no tienen, cuando estamos hablando de viral, me refiero, no tienen condiciones médicas cardiovasculares asociadas, pero usualmente presentan con un dolor de pecho como bien punzante, que es retroesternal, pleurítico, que significa que empeora con, por ejemplo, cuando inhalan bien profundo, cuando tienen tos, que cambia de posición. Cuando se acuestan, les duele más y mejora el dolor cuando se reclinan hacia adelante, y es porque el pericardio, ¿verdad? Que se compone de dos capas y la capa de adentro, que es la serosa, tiene una parte que es parietal y visceral. Así que esas dos capas, pues cuando el paciente se inclina hacia adelante, le permite que se despeguen un poquito y no les moleste tanto. Y también presentan con fiebre. El examen físico se escucha un friction rub que como se describe es como cuando uno aprieta la nieve, que se escucha como crujiente y se escucha a través de todo el proceso de inhalación y exhalación del paciente. Y cuando tú le pides al paciente que aguante la respiración, como quiera se sigue escuchando, ¿ok? Y así descartamos, ¿verdad? Que no es un sonido de pulmón, sino del pericardio. Y los laboratorios eh, que son adyacentes, o sea, no son parte en sí del diagnóstico, de cómo se hace el diagnóstico, pero usualmente presentan con marcadores de inflamación elevados, leucocitosis, ¿verdad? Que son células blancas elevadas en los laboratorios, y pueden o no tener marcadores cardíacos elevados como las troponinas y el BNP.
Puedes pasarlo. Para hacer el diagnóstico de la vela de pericarditis necesitamos 2 de 4 de estos síntomas. Uno, ese dolor de pecho que les acabo de describir. 2, que escuchemos ese sonido del pericardial rub. 3, que veamos los cambios electrocardiográficos clásicos de elevaciones del segmento ST difusos. Eso significa que no apuntan a una coronaria en particular, ni a una parte del corazón en particular, ¿verdad? Anterior, posterior, lateral. Y por último, que veas en el ecocardiograma una efusión nueva o un empeoramiento de una efusión pericárdica previa. Así que si hay 2 de esos 4, el paciente tiene diagnóstico de pericarditis. Puedes pasarlo. Entonces, aquí les pongo unos cuadros clínicos o cómo presentan, muchas veces más bien en la literatura que en la vida real, pero así es como lo describen los libros muchas veces cuando el paciente tiene pericarditis por alguna presentación o etiología viral. De las más comunes, ¿verdad? Los virus es by far la razón más común. Los enterovirus, dentro de esta familia está Coxsackie y los ecovirus. Coxsackie es el clásico virus que le causa a los niños el hand, foot and mouth syndrome o disease. Entonces, son pacientes, por ejemplo, puede ser los papás de los niños, en donde pacientes jóvenes que presentan con ese dolor de pecho pleurítico clásico, fiebre, y llegan con un EKG o cuando se les hace el electrocardiograma, tienen esas elevaciones difusas, perdón. Parvovirus, que es el clásico también de los niños, el slapstick, la presentación. Y esta también, el viñet clásico, siempre usualmente es una mujer. Ponen siempre en el historial una maestra que trabaja, ¿verdad?, con los niños que se enfermaron recientemente y la maestra artralgia, rash y anemia. Usualmente es parvovirus el que está asociado. En cuanto a los herpes, de la familia de los herpes, el viñet clínico viene acompañado de un paciente que está inmunocomprometido. Pueden ser pacientes que tienen, que están undergoing, ¿verdad? Utilizando un tratamiento de quimioterapia, trasplante, o sea que recibieron algún trasplante, padecen de HIV o utilizan esteroides crónicos, pues estos pacientes presentan con ese dolor clásico, como les explico, pero es de una manera subaguda. Significa que a veces se sienten bien, a veces mal, les dura mucho tiempo, les empiezan la terapia y la respuesta a los antiinflamatorios, como lo vamos a ver más adelante, pues no es la ideal. Así que en esos casos debemos sospechar herpes. Y también asociado a pericarditis está también, ¿verdad?, el COVID, el virus del COVID. Podemos pasarlo. Las bacterias son poco frecuentes, realmente las puse para cumplir, ¿verdad? Como que para que todo esté completo, pero inusuales cuando una persona presenta con una pericarditis bacterial, usualmente es fulminante, o sea, son bien mortales. Si es a través de tuberculosis, son en países, ¿verdad?, que son endémicos, personas que no tengan hogar o exposición al HIV, son personas que presentan con síntomas bien no específicos, subagudos, que van poco a poco desarrollándose. Y entonces Puerto Rico se considera un país de poca incidencia de tuberculosis, sin embargo, todavía, ¿verdad?, lo vemos, especialmente en las prisiones y también en personas que vienen, inmigrantes, ¿verdad?, que vienen hacia nuestro país, pues se puede ver la exposición a tuberculosis. Les dejé ahí los países con alta y moderada incidencia de tuberculosis para su referencia. Y si el paciente presenta con, de nuevo, bien raro, pero pericarditis bacterial por neumococo, estreptococo, usualmente son pacientes que tienen un cuadro clínico bien grave ya de por sí, pacientes con traumas al pecho, cirugía, sepsis, bacteremia o uso de drogas intravenosas. Puedes pasarlo. Esto lo dejo también para la referencia, pero son usualmente la mayoría, diría yo, que los casos de pacientes con pericarditis. Primero que no vamos a ir tampoco, lo tratamos de manera empírica, o sea, sospechamos que viene de un virus siempre y cuando correlacione con el historial del paciente, pero tampoco es que vamos buscando exactamente hacerle todos los antígenos de si fue Coxsackie, parvovirus, etcétera. Son muchos de ellos, los tratamos con, ¿verdad?, de manera, uno, empírica y dos, OPD, o sea, que podemos tratarlos en la oficina y los seguimos monitoreando.
Pero hay una gama de pacientes que sí necesitan estar en el hospital y son estos pacientes básicamente aquellos donde tengan fiebre, estén utilizando anticoagulantes porque el riesgo de que ese líquido, ¿verdad?, empeore o sea sanguinolento es más probable, que tengan efusiones ya asociadas pericárlicas muy grandes o que le demos un tratamiento no mejora, pues ahí entonces los referimos. O pacientes inmunocomprometidos. Puedes seguirlo. Primera línea de tratamiento para estos pacientes es empezarlos en colchicina. 0,6 miligramos 2 veces al día si el paciente pesa más de 70 miligramos y si es menor de 70 kilogramos, perdón, kilogramos el peso del paciente, pues 0,6 miligramos 1 vez al día. Este tratamiento es por 3 meses. Lo vamos a acompañar con una terapia de antiinflamatorios que puede ser aspirina en altas dosis, que puede ir de 650 a 1000 miligramos oral 3 veces al día y lo vamos tapering, o sea, lo vamos disminuyendo por semana, ¿verdad? Le vamos bajando un poquito, 200 miligramos por semana y esa terapia puede ir o sea, debe ir a 2 semanas, ¿ok? So, 2 semanas la aspirina en altas dosis o el NSAID, que puede ser ibuprofeno. Y la colchicina va a estar en terapia por 3 meses si es aguda, o sea, si es su primer episodio, si es frecuente, quiere decir recurrente, perdón, si es recurrente, quiere decir que ya pasó 1 vez, entonces la extendemos por 6 meses. Si hay envolvimiento de miocardio, 6 meses, ¿ok? Y vamos a seguir que haya mejoría haciéndole electrocardiograma y pruebas de marcadores de inflamación. ¿Puedes seguirlo? Eh, dale un poquito, dale para atrás, perdóname. Dejé lo que dejé marcado, sorry. Y entonces en amarillo está la restricción de ejercicio de 3 meses. Estos pacientes deberían, ese ejercicio vigoroso, ¿ok? El ejercicio que me refiero es los pacientes que son atletas, pues por supuesto no pueden competir en su competencia, valga la redundancia, sus competencias de alto rendimiento. Si el paciente no es atlético, como quiera, por ejemplo, corre, juega tenis, va al gym, hace CrossFit, hace workouts de HIIT, ese ejercicio hay que detenerlo por un periodo de 3 meses. Tampoco es que se quede sedentario, que no camine, pero no se puede hacer ejercicios donde la frecuencia cardíaca se sostenga demasiado, como en ejercicios vigorosos, porque puede aumentar la incidencia de recurrencia o empeorar la inflamación o que recurra el dolor. ¿Ok? Así que le debemos dar ese periodo de tiempo y entonces pueden comenzar. Ahora sí. Efusión, no todos los pacientes que tienen pericarditis, esa inflamación del pericardio, desarrollan efusiones pericárdicas, que es el líquido dentro de esa capa, la visceral y la parietal, ¿ok? No, no todos. Ya de por sí normalmente hay líquido que permite, ¿verdad?, que las capas corran y tengan ¿sabes?, que no estén todo el tiempo pegadas. Pero en aquellos pacientes que tienen este tipo de manifestación luego de la pericarditis, pues hay que monitorearlo. El espectro peor de una efusión pericárdica, que es esa acumulación de líquido exagerada, pues cuando el líquido es demasiado al punto de que está haciendo más presión ese líquido hacia el corazón, o sea, que la presión que puede ejercer de vuelta el corazón en diástole, que es cuando las cámaras se están llenando, pues cuando eso se equipara y esas presiones de afuera son iguales que las de adentro y todas las cámaras del corazón tienen la misma presión a la vez, pues eso se llama, ¿verdad?, tamponada cardíaca. Así que básicamente sangre no puede entrar por el lado derecho del corazón, aumentan las presiones venosas, y entonces se impide que el corazón pueda bombear sangre porque simplemente no está entrando ninguna sangre. Entonces clínicamente, ¿verdad?, como salen en los libros, a eso le llamamos la triada de Beck's triad. Puedes continuarlo. Esta es la forma de diagnosticar fusiones pericárdicas. Podemos continuarlo. Lo tienen ahí de referencia, pueden mirarlo para no tardarnos tanto. Ok, el tratamiento de efusiones pericárdicas, lo primero que tratamos de hacer es darle la misma terapia de antiinflamatorios si existe la sospecha ante el escenario clínico de que el paciente tuvo pericarditis, ¿verdad? Y pues la fallamos o no la vimos en ese momento o el paciente no le molestó, no se quejó, pero después recuerda como que, ay, sí, fíjate, me sentí así, me dio congestión, etcétera. Pues la primera línea va a ser lo menos invasivo, por supuesto, así que empezamos con la terapia
como si fuera una pericarditis de antiinflamatorio. Si la fusión es muy grande, pues entonces es posible, ¿verdad?, drenarla, especialmente para evaluar ese sampling, hacer una evaluación del líquido, tanto de manera que podamos, ¿verdad?, monitorear si hay alguna evidencia de, ay Dios mío, la histología, etcétera. Y si el paciente ya está entamponada en ese escenario, en lo que llega a la sala de cateterismo, primero le damos líquido, no diuresamos a ese paciente y solamente cuando llegue a la sala de cateterismo, entonces directamente hacemos una punción en ese espacio y hacemos la pericardiocentesis. Continuamos. Ahora vamos para el escenario 2 de una miocarditis. Ahora vamos ya entrando, ¿verdad?, como que hacia adentro del corazón. Puedes pasarlo. Se define, ¿verdad?, histológica, inmunológica o histoquímicamente como una inflamación del músculo, del miocardio. La etiología en muchos casos es infecciosa, puede ser autoinmune o expansiva, ¿ok? Este cuadro clínico es súper ambiguo. El paciente puede de que no siente nada, no se da cuenta, pues no lo cachamos, fine. A dolor de pecho bien leve, falta de aire también, como que nota algún cambio, hasta los casos más extremos de miocarditis fulminante, en donde el paciente presenta con fallo cardíaco agudo. ¿Ok? Pero la mayoría de los casos son pacientes que resuelven por sí solos estos síntomas y no progresan a cardiomiopatías dilatadas. ¿Puedes pasarlo? Esta es la evolución de la miocarditis. Usualmente, ¿verdad?, hay una exposición al virus. El cuerpo primero desarrolla el sistema inmunológico innato, luego el adaptativo. Si hay, ¿verdad?, donde el mismo cuerpo, en vez de atacar las toxinas que entraron a las bacterias, empieza a atacar su propio músculo, pues ahí es donde puede desarrollarse eventualmente una cardiomiopatía dilatada, y ese sería el peor, ¿verdad?, de los escenarios en el cuadro clínico. Pero de nuevo, no todos los pacientes llegan a toda esa gama de la presentación clínica. Para pasarlo. Y no existe un tratamiento estandarizado para miocarditis, se trata la causa, ¿verdad?, que lo haya provocado. Si el paciente desarrolla fallo cardíaco, le comenzamos la terapia que hemos hablado en las otras presentaciones, ¿verdad?, de terapia de beta bloqueadores, ACE inhibitors, spironolactona, los SGLT2, etc. Estos pacientes con envolvimiento en miocardio deben esperar 6 meses. Pericardio son 3, ya miocardio son 6. Y dependiendo, ¿verdad?, de la presentación, podemos comenzar otro tipo de terapias para suprimir el sistema autoinmunológico y debemos chequearlo con ecocardiogramas anuales, por lo menos por 4 años. Puedes pasarlo. Entonces, aquí les voy a hablar, ¿verdad?, sobre el big elephant in the room, que es las vacunas y las miocarditis. Sí hay casos reportados, ¿verdad?, y ya se ha estudiado, se estudia, donde la incidencia de los casos de miocarditis por la vacuna de COVID es un caso en cada 100,000 casos, pero esa incidencia puede variar de 1 en 50,000 a 1 en 200,000. El grupo de personas que está a mayor riesgo y que se ha visto más asociado, ¿verdad?, a la incidencia son jóvenes masculinos entre las edades de 12 a 29 años después de la segunda vacuna de COVID, ¿verdad?, contra el COVID, y es más común en la de Moderna contra que Pfizer. Y toda esta data que estoy poniendo aquí sale de ese estudio que ven ahí a la derecha, que es del European Society of Cardiology. Pero lo importante es que la exposición al COVID es todavía, la incidencia de que tengas miocarditis por COVID es peor. Es 10, por lo menos de 10 a 40, pero vamos a poner 10 en 100,000 casos. Así que un caso de miocarditis por COVID es 10 veces más común que un caso de miocarditis por la vacuna contra el COVID. ¿Ok? La mayoría de estos casos de miocarditis por la vacuna son leves y los pacientes recuperan completamente la función cardíaca. ¿Ok? Pero esa es una buena forma de explicarle a los pacientes, ¿verdad?, que a veces tienen miedo de utilizar las vacunas. Continuamos, ahora vamos para la exposición, ¿verdad? Estamos en el miocardio, pero de las coronarias. Ok, esto es básicamente short and sweet, pero infarto al miocardio es una lesión del miocardio causada por isquemia. Isquemia se define como alguna de estas tres cosas.
ya sea elevación de troponina, evidencia electrocardiográfica de isquemia o angiográfica o de otra imagen, ¿ok? Existen diferentes tipos de infartos al miocardio. Tipo 1 es por placas de colesterol que se rompen dentro de la coronaria y causan el evento coronariano. Tipo 2 son aquellos en donde existe un mismatch del suplido de oxígeno y la demanda del corazón. Así que, por ejemplo, en pacientes que tienen procesos infecciosos, se reduce el suplido de oxígeno a través de la coronaria porque hay hipoxemia y a la misma vez puede haber un aumento de la demanda del músculo de oxígeno porque está taquicárdico, hay fiebre, así que pide más, ¿verdad? Más oxígeno y no le puede llegar. Así que esa demanda, ¿verdad? Ese mismatch es el tipo 2. Puedes pasarlo. Importante, se ha visto, y está el paper aquí también, este estudio, este paper es como un meta-análisis, tiene un montón de diferentes estudios que se han hecho. Se ha visto un aumento en muerte cardiovascular durante el season de influenza, ¿ok? Así que, y se sabe que influenza es uno de los triggers más importantes para eventos ¿verdad? Del miocardio, infartos al miocardio, especialmente durante la primera semana después de haber tenido el proceso infeccioso de influenza. En ese que marqué en rojo, si pueden ver la primera línea, es relative risk. Si ven este riesgo relativo de tener influenza y después desarrollar un infarto, va de 2 a 17 veces, si lo ven en orden. Y si miran en la línea, el riesgo más alto es de 1 a 7 días, ¿ok? Por eso es que sale esta información y esta data. Importante entonces recomendarle a nuestros pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares que la vacuna de la influenza es necesario para prevenir infartos al miocardio, ¿ok? Y se ha visto que la vacuna de la influenza reduce el riesgo de eventos coronarianos por un 36%, riesgo relativo. ¿Podemos pasar? También hemos visto que ¿verdad? Pulmonía por neumococo también aumenta el riesgo cardiovascular y les dejo los otros dos también, otros procesos infecciosos que también aumentan el riesgo. Continuamos. Este es un resumen de lo que estaba diciendo. Influenza aumenta el riesgo short term de MIs, de infartos al miocardio, especialmente durante la primera semana. Después de eso, si todo sigue bien y el paciente mejora, pues el riesgo cardiovascular puede ir a su baseline y bajar, pero si la infección fue sumamente severa, como por ejemplo que estuvieran hospitalizados, sepsis, pulmonía, pues el riesgo de ese paciente como quiera permanece más alto que si no hubiese tenido nada, ¿verdad? Que sería su baseline, por lo menos por un periodo de 10 años. Por eso también vacuna contra la pulmonía, ¿verdad? Neumococo es importante. Ahora vamos más para adentro hacia el endotelio y vamos a hablar sobre endocarditis infecciosa. Ok, la definición puede ser una infección tanto bacterial como de hongo, en donde el endocardio ¿verdad? Se infecta y puede dañar tanto la válvula nativa como cualquier instrumentación cardíaca que esté adentro, que esté implantado. La endocarditis son sumamente mortales y tienen altos rates de mortalidad al año, en el momento de la hospitalización, etc. Y esa es una foto para que vean cómo se ve ecocardiográficamente. Lo importante en estos casos siempre es identificar los pacientes que están a riesgo, ¿ok? Entre ellos son pacientes que utilizan, que utilizan drogas a través, ¿verdad? Que se las inyectan y esto incluye tanto subcutánea, intramuscular, intravenosa, aquellos pacientes que tienen catéteres de largo tiempo, como los pacientes que tienen hemodiálisis, o que, ¿verdad? Undergo hemodiálisis, pacientes que tienen enfermedades crónicas de la piel, aquellos que tienen pobre higiene dental, pacientes que no tienen hogar, aquellos que han tenido episodios de quemaduras severas, pacientes inmunocomprometidos. El patógeno más común es estafilococos, tanto coagulasa positiva como negativa. Y los tres, ¿verdad? Los grupos más comunes son estafilococos, streptococos y el grupo de los viridians. ¿Podemos pasar? Cuando el paciente, esto es un diagnóstico que se hace clínicamente y la forma que se hace es por el famoso Dukes Criteria. Por efectos de tiempo no voy a ir adentrándome en cada una de esas cajitas, pero en esencia lo que las cajitas están diciendo es que si tú sumas diferentes factores de riesgo, ¿verdad? Que tenga el paciente que lo predispongan a que bacterias puedan entrar al endotelio,
plus el hecho de ver algo ecocardiográficamente o por patología, pues si tú sumas muchos de esos diferentes factores, tú puedes llegar a un diagnóstico definitivo, a un diagnóstico posible y puedes también reject o obviar ese diagnóstico. Pero aquellos red flags que nos deben decir, hay que buscar más allá, es fiebre persistente que no podemos explicar, bacteremias que tampoco explicamos, y aún así las que podemos explicar, por ejemplo, si un paciente que tiene enfermedades de genitourinarias bien frecuentes y sospechamos que la bacteremia vino de ese foco, como quiera, es un paciente que debemos evaluar para endocarditis infecciosa. Pacientes que de momento los ocultamos por mucho tiempo, no tienen soplo, y de momento tienen fiebre más un soplo nuevo. Pacientes que han tenido episodios de strokes, émbolos a diferentes zonas poco inusuales, como por ejemplo infartos esplénicos o del vaso, ¿verdad? Dolores vertebrales recurrentes o que actually veamos o diagnostiquemos alguna osteomielitis vertebral. Todos estos son red flags para monitorear y evaluar con ecocardiograma para endocarditis. Pasamos. El workout que vamos a hacer antes de empezar cualquier antibiótico, 3 órdenes de cultivo, ordenarle inmediatamente un sonograma transtorácico. Muchas veces el mismo cardiólogo, ¿verdad? Va a pedir o vamos a seguir un next step con transesofagiales, con ecocardiogramas transesofagiales. Los antibióticos después de los cultivos, a menos que el paciente esté inestable, y rápidamente envolver a los equipos multidisciplinarios. Hospitalización, la realidad es que obviamente en la, ¿verdad? OPD podemos sospecharlo, podemos enviarle el ecocardiograma si confirmamos el diagnóstico o si hay una sospecha sumamente alta de alguien, por ejemplo, con bacteremia, se refiere inmediatamente al hospital. Mejor es evaluarle un setting que podamos, ¿verdad? Controlar muchos factores que en la oficina. Pero si el paciente tiene ya el diagnóstico o la sospecha alta, bacteremia o complicaciones asociadas, este paciente debe ser referido inmediatamente al hospital. Pasamos. Y por último, yo creo que este es de los más importantes, de los slides más importantes, estos pacientes que ya tienen, ¿verdad? ¿Quiénes? ¿Qué procedimientos y qué droga? Pero hay pacientes que necesitan profilaxis de antibióticos antes de procedimientos. ¿Qué pacientes necesitan esa profilaxis? Son aquellos que ya tengan algún reemplazo de válvula, ya sea un reemplazo de válvula open, ¿verdad? Open heart surgery, ya sea bioprotésica, mecánica, pacientes que tengan reemplazo de válvulas transcatéter, ¿verdad? Que son TAVRs, esos pacientes también. Pacientes que tengan reparos de válvula, que no se la quitaron, pero le pusieron un ánulo, ¿verdad? O le pusieron un poquito, o le dejaron una anuloplastía. Esos pacientes también, si le dejaron algún material en la válvula, básicamente necesitan profilaxis. Pacientes con historial de endocarditis previa, pacientes que son trasplantados, me refiero a heart transplant, ¿verdad? Surgeries, pacientes con alguna valvulopatía, pacientes que tengan algún dispositivo. En Puerto Rico no hay pacientes con LVADs porque no se ponen y o sea, no sé, lamentablemente pues no se trabaja en Puerto Rico, pero pacientes que tengan alguna maquinaria como LVADs tienen que tener profilaxis y pacientes con enfermedades congénitas, pero particularmente cianóticas, ¿ok? En la mayoría de los casos son cianóticas o pacientes que le pusieron algún tipo de shunting o que le hicieron algún reparo dentro de esos 6 meses. ¿Qué procedimientos? Dentales, si hay una manipulación de la encía, ¿verdad? O si van a perforar algo de la mucosa. Dentales es lo más común by far. Respiratorias solamente si van a coger biopsia, si van a tocar esa mucosa, si no, no. Y antes la pregunta siempre era colonoscopía, cistoscopía, no. Dientes, respiratorios, sí le van a coger biopsia. ¿Qué drogas? Vamos para el próximo. Amoxicilin, 2 gramos una sola vez, 2 gramos PO, single dose. Se lo vas a dar de 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Si el paciente es alérgico, pues entonces le damos acitromicina, 500 miligramos, PO once. That's it. Puedes continuarlo. Digo, esa es la más común. Están las otras que pueden utilizar, pero esa es la más común. ¿Quién no necesita profilaxis? Pacientes que tengan alguna valvulopatía, por ejemplo, que le pongamos en el reporte de ecocardiograma
tiene prolapso de válvula mitral, tiene algún estenosis de la mitral moderado, todas esas cosas, ninguno. Tiene que haber algo puesto, cosido o implantado en esa válvula, ¿ok? No necesita ni pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, pacientes con válvulas aórticas, bicuspidias, etcétera. Tampoco si lo que van a hacer es placa de pecho, si lo que van a hacer es cambiarle el bracer, si le van a poner los Invisalign, nada de eso, ¿ok? Limpiezas, sí. Limpiezas de los dientes, sí necesita profilaxis. Puedes pasarlo. Y entonces aquí por último les dejo lo que salió recientemente fue un consensus, ¿verdad? Que hicieron el ACC en el 2025 sobre qué es lo que le vamos a decir los pacientes que tienen historial de enfermedad del corazón eh, cardiovascular de las recomendaciones, ¿ok? Así que para mí este es un slide súper importante y de hecho, en verdad, eso se le dio mucho, como que mucho énfasis. Salió también en las revistas, salió, anyways, no se ve, pero salió en todos lados como que está trending, está trending. Anyways, el influenza ¿verdad? Anual, neumococo una sola vez si lo que vas a poner, ¿verdad? Si vas a recomendar, exacto, el neumococo 20, eso tiene un nombre, se me olvidó, pero anyways, yo le digo neumococo 20 o la de 21. Eh, COVID-19 también está, se la ponemos, ¿verdad? Ya, yo creo que si no me equivoco, tendría que buscar bien, pero yo creo que con 2 refuerzos, 3, si mal no recuerdo, voy a buscar eso bien, ya es suficiente. RSV, una sola vez, one time, mayor de 60, Zoster, 2, 6 meses apart, ¿verdad? O la primera, pasan 6 meses y después la segunda, y ya, eso es básicamente lo que ellos dicen. Yo creo que de cierta forma también trataron de simplificarlo como, porque yo no sé si les ha pasado, pero anyways, las del CDC para mí son como que por colores, por edades, por riesgo, y es como bien abrumador. Y yo creo que la forma de ellos también de decir, mira, vamos a simplificarnos las cosas, esto es una vez, 50 años más ponla, etcétera, para aumentar un poco más, que seamos nosotros más proactivos a la hora de verdad, decirle a los pacientes como que, mira, te recomiendo esta vacuna. Y entonces instrucciones para nuestros pacientes que, a mí, ya sabemos esto, pero por si acaso, ¿verdad? Hay que explicarle, mira, hay que lavarse las manos frecuentemente, por lo menos tienes que estar ahí 40 segunditos dándole lavado de manos. Si estás enfermo, permanezca en casa. Desinfectar frecuentemente las zonas, áreas y cositas que utilizamos, los celulares, las mesas. Y también decirle, mira, ándate mejor que con el pañuelito. Muchos pacientes más viejitos, ¿verdad? Andan con sus pañuelitos. Mejor que eso, con los Kleenex, lo usa, lo bota. Es mejor que estar, ¿verdad? Botarlo rapidito que andar con el mismo pañuelo todo el día. Y mantener, por supuesto, las vacunas al día. Y yo creo que eso es todo y ahí están las referencias.